¿Qué harías si nacieras literalmente para proteger? Si tu primer acto en la vida fuera ayudar a tu madre a dar a luz a tu hermano gemelo. Hoy vamos a conocer a Artemisa, la diosa virgen de la casa, protectora de lo salvaje, señora de la luna y quizás la deidad más ferozmente independiente de toda la mitología griega. No se casó con nadie, no se sometió a nadie, y cualquiera que intentara violarla, verla desnuda o dañar a las mujeres bajo su protección, terminaba muerto, transformado o destrozado por sus propios perros. Esta es la historia de la diosa que eligió la libertad salvaje sobre todo lo demás y castigaba brutalmente a cualquiera que la amenazara. La historia de Artemisa comienza con el mismo nacimiento traumático que vivió su hermano gemelo Apolo. Su madre Leto, embarazada de Zeus con gemelos, fue perseguida implacablemente por Hera, quien decretó que Leto no podría dar a luz en ningún lugar donde brillara el sol. Finalmente, en la isla flotante de Delos, Leto comenzó el parto. Primero nació Artemisa. Y aquí está lo extraordinario. Apenas nació, la bebé Artemisa inmediatamente ayudó a su madre a dar a luz a Apolo, una recién nacida actuando como partera para su hermano gemelo. Este fue el primer acto de Artemisa en la vida, proteger y ayudar a su madre, y definiría quién sería para siempre. Desde su primer aliento, Artemisa fue protectora de mujeres, especialmente durante el parto. Cuando Artemisa era apenas una niña pequeña, se sentó en el regazo de Zeus y le pidió regalos, pero no pidió joyas ni vestidos. Esta es la lista exacta que le dio a su padre. Quiero virginidad eterna. Quiero 60 ninfas oceánidas como compañeras. Quiero 20 ninfas de río para cuidar mis perros de casa. Quiero todos los montes del mundo como mi dominio. Quiero una ciudad, solo una, porque pasaré mi vida en las montañas salvajes. Quiero un arco y flechas como los de Apolo. Y quiero ser la portadora de luz. Zeus, impresionado por la claridad de su hija, le concedió todo. Artemisa nunca querría un esposo. Nunca querría la vida doméstica. Eligió la naturaleza salvaje, la casa, la independencia absoluta. Y nadie, ni siquiera Zeus, le haría cambiar de opinión. ¿Te parece interesante esta historia? Quédate hasta el final y no olvides en dar like y suscribirte. Sigamos, mortal. Artemisa se convirtió en la diosa de la caza, los animales salvajes y la naturaleza virgen. Pero había una paradoja fascinante en esto. Era protectora de los animales y también su cazadora. ¿Cómo funciona eso? Artemisa representaba el equilibrio natural. Cazaba para comer, para sobrevivir, con respeto por la presa. Castigaba brutalmente a los cazadores deportivos, a quienes mataban por placer o alardeaban de sus habilidades. Para Artemisa, la caza era sagrada, no un juego. Su arco era de plata pura, sus flechas nunca erraban y cazaba acompañada de jaurías de perros salvajes y una manada de ciervos dorados. Era una cazadora perfecta, pero también la protectora de crías de animales. Los cachorros, los cervatillos, cualquier animal joven estaba bajo su protección especial. Mientras Apolo conducía el carro del sol durante el día, Artemisa conducía el carro de la luna durante la noche. Algunos la identifican con Selene, la titánide de la luna, pero eventualmente Artemisa asumió este rol. La luna era perfecta para ella, fría, distante, hermosa pero intocable, iluminando la noche cuando los animales salvajes cazan. Artemisa era la diosa de la luz plateada, la cazadora nocturna, la que veía todo en la oscuridad. Artemisa lideraba un grupo de ninfas cazadoras, todas vírgenes como ella, todas dedicadas a la caza y a la libertad.
Eran una hermandad de mujeres que habían rechazado el matrimonio y la vida doméstica para vivir en los bosques, cazando, corriendo libres. Pero Artemisa tenía una regla absoluta para su grupo: virginidad perpetua. Si alguna de sus ninfas rompía su voto de castidad, las consecuencias eran terribles. Como veremos, Artemisa no perdonaba lo que consideraba traición. Acteón era un cazador famoso, nieto del rey Cadmo de Tebas. Era talentoso, orgulloso de sus habilidades y cazaba con una jauría de 50 perros entrenados. Un día, durante una cacería, Acteón se separó de sus compañeros y vagó profundo en el bosque. Llegó a un valle oculto con una gruta y una piscina cristalina, y allí, bañándose desnuda en el agua, estaba Artemisa con sus ninfas. Habían dejado sus arcos y túnicas a un lado. Era un momento completamente privado, sagrado. Las versiones difieren sobre lo que pasó exactamente. En algunas, Acteón tropezó accidentalmente con la escena. En otras, había estado espiando deliberadamente, esperando ver a la diosa desnuda. Pero el resultado fue el mismo. Artemisa vio a Acteón mirándola. No gritó, no se cubrió. Simplemente lo miró con furia absoluta y arrojó agua sobre él. «Ahora ve y cuenta que viste a Artemisa desnuda», dijo. «Si puedes». Acteón comenzó a transformarse. Su cuerpo se encogió, le crecieron cuernos, su piel se volvió pelaje, sus manos se convirtieron en pezuñas. En segundos, ya no era un hombre, era un ciervo. Pero su mente humana permaneció intacta. Sabía quién era, sabía lo que estaba pasando. Y entonces escuchó algo aterrador: los ladridos de sus propios perros de caza. Sus 50 perros, entrenados por él mismo para matar ciervos, no reconocieron a su amo, solo vieron presa. Acteón intentó gritar su nombre, pero solo salieron sonidos de ciervo. Intentó correr, pero sus amigos cazadores animaban a los perros: «Atrapen al ciervo». Los perros alcanzaron a Acteón, lo derribaron y lo despedazaron vivo, mientras él, con mente humana, experimentaba conscientemente cada mordida, cada desgarro, hasta que la muerte finalmente llegó. Era un castigo brutal, pero para Artemisa, ver a una diosa desnuda sin permiso merecía la muerte. Su cuerpo era suyo, su privacidad era absoluta. Nadie la veía sin su consentimiento. Calisto era una de las ninfas favoritas de Artemisa. Era hermosa, leal, habilidosa en la caza y totalmente dedicada a la diosa y al voto de virginidad. Artemisa la adoraba, la consideraba su compañera más cercana. Pero Zeus notó a Calisto, y como Zeus hacía cuando deseaba a alguien, decidió tomarla. Pero sabía que Calisto nunca aceptaría voluntariamente a un hombre, ni siquiera a un dios. Así que Zeus usó un truco horrible. Zeus se transformó en Artemisa. Tomó la forma exacta de la diosa, su voz, su apariencia. Cuando Calisto vio a Artemisa acercarse, no sospechó nada. Era su amada líder. Y entonces Zeus la violó mientras llevaba la forma de Artemisa. Calisto quedó embarazada. Durante meses escondió su condición bajo ropas sueltas, aterrorizada de lo que pasaría si Artemisa descubría que había roto su voto de virginidad. Pero no puedes esconder un embarazo para siempre. Un día, las ninfas decidieron bañarse en un río después de una larga cacería. Calisto intentó negarse, pero Artemisa insistió. Las otras ninfas le quitaron las ropas y el embarazo fue revelado. Artemisa se puso furiosa. No escuchó explicaciones. No le importó que Calisto hubiera sido violada, engañada por Zeus mismo. Solo vio traición. «Has roto tu voto», declaró Artemisa.
ya no eres digna de mi compañía. Artemisa transformó a Calisto en una osa. La ninfa hermosa se convirtió en un animal salvaje, conservando su mente humana, pero atrapada en cuerpo de bestia. Fue exiliada del grupo, sola, embarazada, transformada. Calisto dio a luz a un hijo, Arcas, en forma de osa. El bebé fue llevado por Hermes. Calisto vagó los bosques durante años como osa, evitando cazadores, viviendo en terror. Pero Hera no había terminado. Cuando vio que Zeus había embarazado a otra mujer, Hera también castigó a Calisto transformándola en osa. Calisto fue castigada 2 veces por el mismo crimen que no había cometido voluntariamente. Años después, cuando Arcas creció como cazador, casi mata a su propia madre sin saberlo. Zeus finalmente intervino, colocando a ambos en el cielo como las constelaciones Osa Mayor y Osa Menor. Pero el daño ya estaba hecho. Artemisa había castigado a una víctima. Orión era un cazador gigante, hijo de Poseidón. Era increíblemente alto, increíblemente fuerte e increíblemente talentoso con el arco. Y algo extraordinario sucedió. Artemisa se enamoró de él, o al menos sintió algo muy parecido al amor. Artemisa y Orión cazaban juntos. Eran iguales en habilidad, competían, reían, pasaban días enteros persiguiendo presas. Algunos dicen que Artemisa estaba considerando romper su voto de virginidad por Orión. Era el único hombre que había captado su atención de esa manera. Pero Apolo, el hermano gemelo de Artemisa, no estaba contento. Veía que su hermana estaba cambiando, que Orión la estaba alejando de su naturaleza virgen e independiente. Algunas versiones dicen que estaba celoso, otras que genuinamente creía que protegía a su hermana. Un día, Apolo vio a Orión nadando en el océano, tan lejos que solo su cabeza era visible como un punto oscuro en el agua. Apolo llamó a Artemisa y señaló el punto. «Apuesto a que no puedes darle a ese objetivo», la desafió. Artemisa, siempre competitiva, siempre orgullosa de su puntería perfecta, aceptó el desafío. Disparó una flecha que voló directamente a través del mar y golpeó el objetivo exactamente en el centro. Apolo sonrió. Artemisa había ganado la apuesta. Pero cuando el cuerpo flotó hasta la orilla, Artemisa vio con horror que había matado a Orión. Apolo había manipulado a su hermana para que matara a la única persona que había amado. Artemisa estaba destrozada. Lloró sobre el cuerpo de Orión, intentó revivirlo, rogó a todos los dioses, pero los muertos no vuelven. Finalmente, Artemisa colocó a Orión en el cielo como constelación, eternamente cazando, con su perro Sirio a su lado. Después de Orión, Artemisa nunca más consideró el amor. Su corazón se endureció aún más. Había perdido al único hombre que le importaba y fue culpa de confiar, de bajar la guardia. Níobe era la reina de Tebas y tenía 14 hijos, 7 hijos varones y 7 hijas. Era extremadamente orgullosa de su fertilidad y un día cometió un error fatal. Se burló de Leto, la madre de Artemisa y Apolo. ¿Por qué adorar a Leto?, se mofó Níobe públicamente. Ella solo tuvo 2 hijos. Yo tengo 14. Soy más bendecida que cualquier diosa. Deberían adorarme a mí. Grave error. Insultar a la madre de Artemisa y Apolo era invocar venganza divina. Leto lloró ante sus hijos gemelos. Artemisa y Apolo, furiosos por el insulto a su madre, tomaron sus arcos y descendieron sobre Tebas. Primero, Apolo mató a los 7 hijos varones de Níobe, uno por uno, con flechas perfectas, mientras practicaban atletismo. Luego Artemisa mató a las 7 hijas, una por una, sin piedad, sin pausa.
En algunas versiones, dejaron viva a una hija para que Níobe no muriera sin descendencia. Pero 14 niños o 13, reducidos a uno o ninguno en un solo día. Níobe lloró tanto que los dioses, en un acto de piedad, la transformaron en piedra, una roca que eternamente llora agua de manantial. Es un recordatorio de que la arrogancia ante los dioses siempre se paga, y que Artemisa y Apolo protegían ferozmente a su madre. Artemisa era una de las diosas más complejas de la mitología griega. Era protectora de mujeres durante el parto, pero castigó brutalmente a Calisto por ser violada. Era diosa de los animales salvajes, pero también su cazadora. Era virgen eterna, pero se enamoró de Orión. Representaba la independencia absoluta en una sociedad que raramente la permitía a las mujeres. Artemisa nunca se casó, nunca se sometió a ningún hombre, nunca cambió sus principios. En un panteón lleno de diosas perseguidas, violadas o forzadas al matrimonio, Artemisa se mantuvo libre. Pero su libertad tenía un precio, una soledad feroz, una crueldad hacia quienes consideraba traidores y una incapacidad de perdonar debilidad o violación de sus estándares imposiblemente altos. ¿Qué nos enseña Artemisa? Primero, que la independencia tiene valor, pero no debe convertirse en aislamiento cruel. Artemisa era libre, pero esa libertad la hizo incapaz de mostrar compasión hacia víctimas como Calisto. Segundo, que los estándares que aplicamos a otros también deben aplicarse a nosotros mismos. Artemisa exigía virginidad perfecta de sus ninfas, pero ¿era justo castigar a Calisto por algo que Zeus le hizo? Y tercero, que proteger tu autonomía corporal es sagrado, pero la venganza debe ser proporcional. Acteón murió despedazado por ver. ¿Era eso justicia o crueldad? Artemisa nos recuerda que podemos elegir nuestro propio camino, rechazar lo que la sociedad espera y vivir según nuestras propias reglas. Pero también nos advierte que la libertad sin compasión se convierte en tiranía y que los estándares inflexibles pueden lastimar a inocentes. La diosa cazadora nunca se inclinó, pero a veces la inflexibilidad tiene un costo. Si te fascinó esta historia de la diosa más ferozmente independiente del Olimpo, dale like, suscríbete y déjame en los comentarios. ¿Artemisa fue justa con Calisto y Acteón o cruzó la línea hacia la crueldad? ¿Y qué otro dios quieres que exploremos? Nos quedan más historias épicas. Nos vemos en el próximo video del Olimpo.